Veremos ahora otra de las medidas de tendencia central que es muy sencilla. De hecho, este video va a ser muy corto. Esta es la moda. De hecho, la palabra moda se usa en el lenguaje cotidiano para decir algo que se usa mucho. Entonces alguien empieza a ver, no sé, que los sombreros, que todo el mundo usa cierto tipo de sombrero y entonces dicen que está de moda. Entonces estar de moda significa usarlo mucho. Estadísticamente el concepto de moda es bastante similar. Algo que es muy importante es que, pues, si se tienen pocos datos, calcular la moda es bastante sencillo porque de lo que se trata nada más es de observar y el dato que más se repite en automático es la moda. Entonces, si tengo solamente, si hay un empate, por ejemplo, si tuviera 20 datos y hay datos que aparecen dos veces y son los que más aparecen, entonces todos los datos que aparezcan dos veces van a ser modas. Entonces, para empezar, esto da unas características. Eh, entonces, vamos a tener que la moda, pues lo que me va a dar es ese dato que se repitió, es la moda en sí. Y siempre va a coincidir con los datos que ya tenemos. Entonces, puede haber varias modas en un conjunto. Entonces, si hay varios empates, entonces empates en el máximo lugar, esas son modas. Pero es muy importante sí considerar que tienen que ser empates en que se repitan más veces. Porque si, digamos, hay datos que se repiten tres veces, datos que se repiten dos veces, solamente van a ser modas los que se repiten tres veces si eso es el máximo número de veces que se repite un dato dentro de ese conjunto. Entonces, si regresamos al ejemplo, en ese ejemplo podemos ver que hay dos datos que eran 1,54 y 1,54 que aparecían justamente dos veces y entonces en ese caso esa sería la moda. Aquí no hay nadie más que se repita. Se pueden parecer mucho, pero tienen que ser idénticos. Si no son idénticos, entonces no se considera que son la moda. Entonces vamos a ver cuáles son las características de la moda. Para empezar, pues cada conjunto de datos puede desde no tener moda, tener una moda, dos modas o más. Cuando no va a haber moda si, por ejemplo, si todos los datos solo aparecen una vez. Entonces, o si todos los datos se repiten exactamente el mismo número de veces, entonces en ese caso no habría moda. Pero vamos a tener una moda cuando, digamos, si hay datos que se repiten cinco veces y es el máximo número de veces que se repiten, pues entonces tendríamos una moda. Pero si hay empate en que varios se repiten cinco veces, pues entonces vamos a tener tantas modas como datos que se repitieron. Cuando cuando en un conjunto de datos hay dos modas, se llama bimodal. Si tiene una moda, se llama unimodal. Y si tiene más de dos, en general se llama multimodal. Entonces, pues de esa forma se definen los datos, ¿no? Y una característica de la moda es que en cada conjunto de datos también, si es que hay moda, va a ser uno de los datos que ya tenemos. Entonces, habíamos visto que en el caso de la media o la mediana, ese dato puede llegar a coincidir con los datos que ya existen o puede ser diferente. En el caso de la moda no. O sea, la moda si es que existe, tiene que ser uno de los datos que ya está dentro del conjunto. Entonces, bueno, de manera general, estas son sus características.
vamos a ver un resumen de los datos que vimos ya con sus 3 medidas de tendencia central. Hasta ahorita vamos a dejar aquí porque ya vimos que puede haber cuartiles, deciles y percentiles y en ese caso veremos cómo se calcula. Con los datos que acabamos de calcular vimos que la media del conjunto es 1.517. Les comentaba que es importante tomar todos los decimales posibles porque después con la media se van a calcular otras medidas y entre más preciso sea el dato, también van a ser más precisas las otras medidas. Aquí vemos que la mediana es 1.53 y la moda 1.54. Entonces la mediana es el dato que se encuentra a la mitad, la moda es el dato que más se repitió, que es 1.54, y la media o promedio es 1.517. Esta sería la interpretación de los datos. Entonces, resulta que cuando media, mediana y moda coinciden en un conjunto, se dice que ese conjunto es simétrico. Entonces, si hiciéramos su gráfica, la gráfica va a quedar en la parte central más alta, va a tener ahí como un pico. Vamos a hacer después el análisis de cómo son las curvas de frecuencia relacionadas con las medidas de tendencia central. Cuando los datos no son simétricos, se llaman asimétricos. Entonces vamos a hablar de dos tipos de asimetría. La primera asimetría va a ser cuando los datos están más cargados a la derecha. Eso quiere decir que cuando veamos la gráfica, el pico va a estar hacia el lado derecho. Eso va a ocurrir cuando la media sea mayor que la moda, es lo mismo que la media menos la moda sea positiva, y la media sea mayor que la mediana, eso es lo mismo que la media menos la mediana sea positiva. Entonces, ese tipo de asimetría se llama asimetría positiva. El otro tipo de asimetría se llama asimetría negativa y esta ocurre cuando la media menos la moda es menor que 0. Es lo mismo que decir que la media es menor que la moda y también la media es menor que la mediana. Entonces, vamos a terminar de hacer el ejercicio que habíamos comenzado de las temperaturas, trabajando con las dos cosas que faltan. Una sería la moda y otra la identificación de la simetría o tipo de asimetría. Si retomamos el ejercicio que estábamos haciendo, el primer ejercicio con los 12 datos, en donde ya incluso estaban ordenados, entonces tenemos que ver qué datos se repiten, si es que se repiten, ¿no? En este caso sí tenemos que el dato 5 y el dato 6 se repiten, que son 23.8. Entonces, eso quiere decir que esos datos corresponden a la moda. Entonces, aquí podríamos hablar de que la moda es 23.8. Entonces, ya con esto tenemos toda la información. Entonces tenemos media, mediana y moda. Vamos a interpretarla y vamos a ver el tipo de simetría o asimetría que tienen los datos. El resumen de datos entonces que tenemos es que la media es 20.375, la mediana 23.95 y la moda 23.8. Entonces aquí la pregunta es si la media es mayor o menor que la moda
cómo es con respecto a la mediana y cómo es con respecto a la moda. Entonces, 20.375 con respecto a 23.95. ¿Quién es más pequeña? Es más pequeña la media. 20 menor que 23. Entonces tengo media menor que mediana. Y por otro lado pasa lo mismo con respecto a la moda. La media es menor que la moda porque la media es 20.375 y es menor que 23.8. Entonces, al ser menor, pues quiere decir que tenemos una asimetría negativa. ¿Cómo interpreto los datos? Los datos los voy a interpretar como en promedio la temperatura es de 20.375. La temperatura que se encuentra a la mitad o que está que me divide al 50% las temperaturas es 23.95. De hecho, ahorita voy a escribir una interpretación específica de la mediana. Y la moda quiere decir que la temperatura que fue más frecuente es 23.8. Con respecto a la mediana, la temperatura, si yo la pienso que la mediana quedó exactamente aquí y que la mediana es 23.95, quiere decir que por abajo de ella hay 50% de datos abajo y exactamente 50% de datos arriba. Entonces quiere decir también que, si lo interpreto de esta manera, el 50% de los datos está por abajo de 23.95 y el 50% de los datos está por arriba de 23.95. Entonces, justo al ser quien queda a la mitad, me divide en 50% la cantidad de datos. Entonces, bueno, con esto estaríamos terminando la primera parte. Bueno, ya sé que estuvo dividido en 3 partes, pero esto es las medidas de tendencia central básicas. Después trabajaremos con cuartiles, deciles y percentiles.